Ay, amigos. Prepárense para escuchar una historia que les tocará el alma, una de esas que te hacen hervir la sangre y a la vez te llenan de esperanza. Imaginen a una mujer, llamémosla Soledad, una mujer de esas que ha entregado su vida entera, casi 30 años, 3 décadas, a una empresa de esas grandes, de manufactura, aquí en nuestra vibrante Ciudad de México. Soledad, con sus 61 años bien vividos, era la jefa de cumplimiento normativo, la guardiana de la ley dentro de esa jungla de acero y números. Durante casi 30 años, Soledad había sido la conciencia de la empresa Altos Volcanes, asegurándose de que cada paso que daban estuviera dentro de los límites de la ley, documentando cada pequeña irregularidad como si fuera oro y plantándose firme como un cactus en el desierto cuando otros buscaban atajos fáciles a problemas complejos. Su pensión, esa recompensa tan merecida por toda una vida de trabajo duro, estaba a punto de hacerse realidad, en tan solo 3 días, mis queridos. El lunes sería el día en que, por fin, podría respirar tranquila, con la seguridad de ese colchón financiero que tanto se había ganado con el sudor de su frente. Pero el destino. ¡Ay, el destino! A veces juega unas cartas muy crueles. Un viernes por la tarde, con el sol declinando y la promesa de un fin de semana de descanso en el aire, Soledad recibió una llamada inesperada. Era del mismísimo director general, un tal Ricardo Benavides, un hombre que había llegado a la empresa hacía poco, con fama de ser un optimizador implacable, de esos que ven a las personas como números en una hoja de cálculo. Ricardo, con una voz que sonaba tan casual como el trino de un canario, le preguntó cuánto tiempo llevaba en la empresa. 29 años. ¿Verdad, Soledad?, dijo, reclinándose en su sillón de cuero como un hacendado en su mejor silla. Vaya logro, 29 años. Y 362 días, para ser exactos, respondió Soledad, sintiendo un nudo en el estómago al ver una carpeta color manila sobre el escritorio de Ricardo. En todos sus años en Altos Volcanes, nunca la habían llamado a la oficina del director un viernes por la tarde. Algo olía muy mal. Ricardo deslizó la carpeta sobre su escritorio pulido, un movimiento frío, casi mecánico. Debido a restricciones presupuestarias, vamos a tener que prescindir de tus servicios, soltó, sin siquiera mirarla a los ojos. Con efecto inmediato. La habitación pareció inclinarse ligeramente, como si un temblor invisible la hubiera sacudido. ¿Restricciones presupuestarias? Altos Volcanes acababa de anunciar ganancias récord del trimestre anterior. Era una burla, una patada trapera a su lealtad. Este es tu paquete de indemnización, continuó Ricardo, golpeando la carpeta con un dedo cuidado, como si estuviera marcando el ritmo de una sentencia. Firma antes de mañana o no recibirás nada. Recursos Humanos te acompañará a recoger tus cosas. En ese momento, Soledad debería haber sentido rabia, quizás incluso el impulso de suplicar, de defender su trayectoria, su dedicación. Pero en lugar de eso, una extraña calma la invadió, como la quietud antes de una tormenta. Esto no era aleatorio, no era un simple recorte. Esto había sido calculado con precisión, cronometrado exactamente para que cayera justo antes de que su pensión se hiciera efectiva. Gracias por la oportunidad, dijo Soledad en voz baja, recogiendo la carpeta. No la abrió. Ricardo pareció sorprendido por su compostura, quizás esperando lágrimas, súplicas, una escena dramática digna de una telenovela. Pero Soledad había pasado su carrera examinando patrones, desentrañando los hilos ocultos de las situaciones complejas, y este patrón era tan claro como el agua de un manantial. Se levantó, se alisó la falda con un gesto de dignidad intacta y salió de la oficina, dejando atrás el hedor de la traición y la amargura. En el pasillo, Janet de Recursos Humanos, una joven con la mirada nerviosa, la esperaba como un verdugo compungido. La acompañó mientras recogía sus objetos personales, la foto de su amado esposo, Mateo, fallecido hacía años pero siempre presente en su corazón, la maceta con una pequeña suculenta que su nieta, Sofía, le había regalado en su último cumpleaños, y la placa que había recibido por sus 25 años de servicio, un testimonio silencioso de su compromiso. No tomó mucho más. Lo que realmente importaba, sus recuerdos, su amor, su dignidad, no cabían en una caja de cartón. Lo siento mucho, Soledad, susurró Janet, echando una mirada furtiva hacia el guardia de seguridad que esperaba para escoltarla fuera del edificio, como si fuera una criminal. Esto no está bien. Es lo que es, respondió Soledad, con una calma que sorprendió a la propia Janet. Pero por dentro, ¡ay!
Por dentro sabía que esto no era solo un error, era algo mucho más oscuro, potencialmente ilegal. Durante los últimos 4 años, Soledad había estado documentando meticulosamente irregularidades financieras que se habían acelerado desde la llegada de Ricardo. Había enviado memorandos detallados a sus superiores, señalando patrones sospechosos e incluso presentado pruebas de informes con fechas manipuladas. Todo había sido desestimado, enterrado bajo una montaña de asuntos más urgentes o devuelto con instrucciones de no preocuparse por eso. Mientras caminaba por el vestíbulo por última vez, el guardia de seguridad, un hombre corpulento con la mirada incómoda, le abrió la puerta con torpeza. «Que tenga un buen fin de semana, señora Soledad», dijo, claramente avergonzado de su papel en esa farsa. Soledad asintió educadamente. «Creo que lo tendré», respondió, con una determinación que comenzaba a florecer en su interior como una flor en el asfalto. El camino a casa se sintió surrealista. 29 años de dedicación reducidos a una carpeta manila y una caja de cartón. La lluvia de la tarde caía sobre el parabrisas mientras Soledad conducía por las calles familiares de su colonia, pasando por la iglesia donde se había casado con Mateo, más allá de la escuela donde sus hijos habían pasado su infancia, hacia la modesta casa que había mantenido sola desde que enviudó. Pensó en los sacrificios que había hecho por Altos Volcanes, las incontables noches trabajando hasta tarde para ascender, los festivales escolares de sus hijos a los que no pudo asistir, las vacaciones familiares acortadas por emergencias de cumplimiento, las interminables horas revisando documentación que nadie más tenía la paciencia de examinar. Había entregado sus mejores años a esa empresa, creyendo en la seguridad que su pensión finalmente le brindaría. Al llegar a su casa, se quedó sentada en el coche por un momento, permitiéndose sentir el peso de lo que había sucedido. Ricardo Benavides, un hombre que llevaba solo 6 meses en la empresa, había llegado con la reputación de optimizar operaciones, lo que típicamente significaba recortar costos a cualquier precio. Soledad sabía que eventualmente chocarían, especialmente cuando se negó a certificar el cumplimiento de su última iniciativa de reducción de costos, una medida que bordeaba peligrosamente varias regulaciones. Lo que no había anticipado era con qué rapidez y crueldad se movería para eliminarla. Dentro de su casa, se preparó un té de manzanilla, buscando un poco de consuelo en su aroma familiar. Se sentó a la mesa de la cocina y finalmente abrió el paquete de indemnización. Los términos eran insultantes: 3 meses de salario a cambio de renunciar a todos sus derechos a futuras reclamaciones contra la empresa. Sin pensión, sin continuación de la cobertura médica, sin reconocimiento de casi 3 décadas de servicio. Solo un cheque y una trampa legal diseñada para silenciarla. El documento exigía su firma antes de las 5 de la tarde del día siguiente. Contaban con el miedo y la desesperación para obligarla a firmar rápidamente, sin consultar a nadie. Esto no era una práctica estándar, era un esfuerzo dirigido, calculado fríamente para robarle lo que se había ganado con tanto esfuerzo. Soledad dejó los papeles a un lado. Se levantó y caminó hacia su pequeño estudio, donde guardaba sus documentos personales. Detrás de una fila de álbumes de fotos familiares, se encontraba una caja fuerte e ignífuga. Su póliza de seguro para los últimos 4 años. Durante ese tiempo, Soledad había estado llevando a casa copias de documentos financieros preocupantes, guardando notas detalladas de conversaciones y correos electrónicos que delineaban patrones de mala conducta. No porque planeara usarlos, sino porque su instinto profesional le decía que algo no estaba bien. Abrió la caja y revisó su contenido: solicitudes de préstamos con datos falsificados, informes trimestrales con cifras manipuladas, correos electrónicos que instruían al personal a falsificar fechas en las certificaciones de control de calidad. Todo estaba allí, más de 1000 páginas de pruebas que mostraban un fraude sistemático que se había acelerado bajo la dirección de Ricardo. Había informado cada problema a través de los canales apropiados, solo para ser ignorada o marginada. Tomó su teléfono. Buscó un contacto al que no había llamado en años. Javier Mendoza había sido el director financiero de Altos Volcanes antes de irse a trabajar para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. Siempre había respetado su diligencia, incluso cuando otros la encontraban tediosa. «Es hora», pensó Soledad, mientras su dedo temblaba sobre el nombre de Javier en la pantalla. «Ay, amigos, la tormenta apenas comenzaba». ¿Qué haría Soledad con toda esa información? ¿Se dejaría intimidar por la injusticia o lucharía por la verdad? No se pierdan el siguiente capítulo de esta apasionante historia. Amigos, agárrense fuerte,
Porque la madeja de esta historia se sigue desenredando y lo que viene es más intrigante que un laberinto en un campo de magueyes. Nuestra valiente Esperanza, con el corazón aún latiéndole fuerte por la indignación pero con la mirada firme como el pico de un águila, no se dejó amilanar por la patada trapera de don Fernando. En esos casi 30 años dedicados a El Águila Real, Esperanza no solo había sido una empleada ejemplar, sino la mismísima conciencia ética de la empresa. Ella era la guardiana de las reglas, la que soplaba el silbato cuando veía jugadas sucias. Durante incontables jornadas, Esperanza había tropezado con pequeños detalles que no cuadraban, como una nota discordante en un son huasteco. Facturas infladas aquí, gastos extraños allá, movimientos de dinero que parecían más un juego de trilero que una contabilidad seria. Con la paciencia de una bordadora de tenangos, había ido hilvanando esos cabos sueltos, documentando cada anomalía con la pulcritud de un escribano antiguo. Memorandos detallados, correos electrónicos que parecían inocentes pero que, leídos entre líneas, gritaban fraude, todo cuidadosamente archivado en su computadora, y previendo lo peor, también en copias impresas guardadas como oro molido en su caja fuerte. Pero, ¡ay! Sus advertencias, sus llamados de atención, habían caído en oídos sordos. Sus superiores, aquellos burócratas engreídos que se creían intocables, la habían tachado de quisquillosa, de paranoica, de una vieja que no entendía los nuevos tiempos y la flexibilidad de las finanzas modernas. Sus informes eran archivados sin leer, sus correos electrónicos respondidos con evasivas corteses pero vacías. La consigna tácita era clara: Esperanza, no busques donde no se te ha perdido. Concéntrate en tu trabajo y deja que los grandes hagan los negocios. Como si la ley fuera un estorbo para hacer dinero. Y ahora, esta patada en el trasero, este intento burdo de deshacerse de ella justo antes de que su jubilación se hiciera efectiva, era la gota que derramaba el vaso. No era solo una injusticia personal, era la confirmación de que sus sospechas eran fundadas, de que la corrupción se había enquistado en las entrañas de El Águila Real como una garrapata en el ganado. La calma que la invadió al salir de la oficina de don Fernando no era resignación, era la furia contenida de un volcán a punto de erupcionar. Al llegar a su estudio, con la luz tenue filtrándose por la ventana y el aroma a café de olla flotando en el aire, Esperanza encendió su vieja computadora. Sus dedos, ágiles a pesar de los años, danzaron sobre el teclado, abriendo carpetas y archivos con la precisión de un cirujano. Allí estaban, los fantasmas digitales de la corrupción, hojas de cálculo con números sospechosamente redondos, correos electrónicos con instrucciones ambiguas pero reveladoras, informes trimestrales que mostraban un crecimiento milagroso que no se correspondía con la realidad que ella conocía. Con una determinación inquebrantable, Esperanza comenzó a organizar sus pruebas. Los correos electrónicos fueron ordenados cronológicamente, los informes financieros escaneados y etiquetados con sumo cuidado. Cada irregularidad, cada pequeña anomalía, fue minuciosamente detallada en un documento aparte, como si estuviera armando un rompecabezas gigante donde cada pieza, por pequeña que fuera, era crucial para revelar la imagen completa de la podredumbre. Mientras trabajaba, la imagen de su sobrino Rafael, con su mirada inteligente y su sonrisa honesta, se hizo presente en su mente. Rafael, el abogado que siempre había defendido la justicia con pasión y valentía. Él sería su arma secreta en esta batalla desigual. Tomó su viejo teléfono de disco y marcó su número. La voz de Rafael al otro lado de la línea fue un bálsamo para su alma herida. Le contó todo, sin omitir ni un solo detalle, desde los primeros indicios de fraude hasta la humillante manera en que la habían despedido. Rafael escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas. Al final de la conversación, su voz, normalmente jovial, sonaba seria y preocupada. Tía Esperanza, esto que me cuentas es muy grave. No es solo un despido injustificado. Aquí hay indicios de delitos financieros serios. La CNBV tiene que saberlo. Rafael se comprometió a investigar a fondo y le pidió a Esperanza que no firmara nada, absolutamente nada, hasta que él revisara la documentación. Y guarda esas pruebas como si fueran la Virgen de Guadalupe, tía. Son tu salvación. Siguiendo el consejo de Rafael, Esperanza pasó el resto del viernes y todo el sábado haciendo copias de cada documento, organizando las pruebas en carpetas separadas y preparando un índice detallado para facilitar su revisión. El trabajo la mantuvo ocupada, evitando que la rabia y la humillación la consumieran. Para el sábado por la noche, tenía 3 juegos idénticos de pruebas listos,
uno para Rafael, otro para guardarlo en su caja fuerte y un tercero. ¡Ay! Un tercero que guardaría bajo la manga como unas en la baraja, por si acaso las cosas se ponían más turbias. El teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Lupita de Recursos Humanos, con la voz temblorosa, preguntándole si ya había firmado los papeles. Luego llamó don Fernando, con una voz sorprendentemente amable, ofreciéndose a ir a su casa para recoger la documentación. Incluso el abogado de la empresa dejó un mensaje amenazante, instándola a firmar antes del cierre del negocio el lunes o perdería cualquier posibilidad de recibir la liquidación. Su desesperación era tan evidente como un charco en día de lluvia. Estaba claro que sabían que estaban metidos en un lío grande y querían silenciarla antes de que pudiera hablar. El domingo por la tarde, el timbre de su casa sonó. Por la mirilla, Esperanza vio a don Fernando, con su traje caro y su sonrisa forzada, parado en su humilde pórtico como un lobo disfrazado de cordero. No abrió la puerta. «Esperanza, sé que estás ahí», gritó Fernando a través de la puerta. «Esto es ridículo. Firma los papeles y todos podremos seguir adelante». Esperanza lo observó en silencio mientras finalmente deslizaba un sobre por debajo de la puerta y regresaba a su lujoso automóvil. Dentro del sobre, otra copia del mismo acuerdo, con una nota escrita a mano. Última oportunidad. Firma antes de las 9 a.m. del lunes. Esa noche, su nieto Dieguito la llamó para su charla semanal. Notó su voz apagada, su tono diferente. «Abuela, ¿qué pasa? Te oyes triste». Esperanza dudó en contarle la verdad, pero al final decidió sincerarse. «Mi niño, me despidieron ayer». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una exclamación de incredulidad. «¿Qué? Pero si te faltaban solo unos días para tu jubilación. No pueden hacer eso». «Lo hicieron, mi amor», respondió Esperanza, tratando de sonar fuerte. «Pero no te preocupes, la abuela se va a encargar de esto». Después de colgar, Esperanza se sentó en su sala, con la oscuridad de la noche envolviéndola como un manto. Pensó en su reunión con Rafael el lunes. Durante años, había tratado de resolver las cosas internamente, confiando en la integridad del Águila Real. Había sido leal, discreta y profesional, incluso cuando sospechaba de graves irregularidades. Pero el Águila Real había tomado su decisión. Y ahora, Esperanza tomaría la suya. No firmaría ese acuerdo infame, no se quedaría callada y, sobre todo, no permitiría que pisotearan 30 años de su vida sin consecuencias. El lunes no podía llegar lo suficientemente pronto. Ay, amigos, la justicia, como un buen tequila, a veces tarda en llegar, pero cuando llega, pega fuerte. ¿Qué planeará Esperanza con la ayuda de Rafael? ¿Se atreverán estos poderosos a enfrentarse a la furia de una mujer justa? No se pierdan el siguiente sorbo de esta emocionante historia. Amigos, la trama se pone más sabrosa que unos buenos tacos al pastor con toda su salsa. El lunes amaneció en Guadalajara con un sol radiante, un día que para muchos sería rutinario, pero para nuestra aguerrida Esperanza marcaba el inicio de una batalla épica contra los gigantes del Águila Real. Después de una noche de insomnio, repasando mentalmente cada detalle de sus pruebas, Esperanza se vistió con su traje sastre color vino. Ese que siempre la hacía sentir segura y poderosa, como una verdadera guerrera lista para entrar en combate. Con la carpeta de documentos bajo el brazo, Esperanza se dirigió al modesto despacho de su sobrino Rafael, ubicado en un edificio antiguo cerca del centro histórico, con balcones de hierro forjado y un patio interior lleno de plantas. Al entrar, encontró a Rafael esperándola con una taza de café humeante y una mirada que transmitía determinación y apoyo incondicional. «Tía, revisé todo anoche. Esto es dinamita pura», exclamó Rafael, con el entusiasmo de un joven abogado ante un caso importante. «Tenemos que llevar esto a la CNBV cuanto antes». Durante casi 2 horas, Esperanza desgranó su historia para Rafael, mostrando cada documento, explicando cada irregularidad con la paciencia de una maestra. Rafael escuchó atentamente, haciendo preguntas incisivas y tomando notas con rapidez. A medida que la verdad salía a la luz, la indignación en el rostro de Rafael se hacía más evidente. «Estos sinvergüenzas. No solo la despidieron injustamente, sino que han estado jugando con el dinero de la empresa como si fuera suyo. Esto tiene que parar, tía».
Rafael se puso en contacto inmediatamente con un viejo compañero de la facultad que ahora trabajaba como investigador en la CNBV. Concertaron una reunión para esa misma tarde. Tenemos que actuar rápido, tía. Estos tipos son poderosos y seguramente ya están moviendo sus influencias para tapar todo esto. La urgencia en la voz de Rafael era palpable. Mientras tanto, en las oficinas de El Águila Real, el ambiente era de tensa calma. Don Fernando Velasco, ajeno a la bomba de tiempo que Esperanza y Rafael estaban a punto de detonar, se pavoneaba por los pasillos, creyéndose intocable. Había enviado mensajes tranquilizadores a la junta directiva, asegurándoles que el problema de la vieja chismosa estaba resuelto. ¡Qué equivocado estaba! A media mañana, el teléfono de Esperanza volvió a sonar. Era Lupita, la chica de recursos humanos, con la voz entrecortada por el nerviosismo. Doña Esperanza, están pasando cosas muy raras aquí. Hubo una reunión de emergencia de la junta directiva esta mañana y don Fernando está encerrado en su oficina desde entonces. Se rumorea que unos investigadores de la CNBV llamaron al abogado de la empresa. La noticia corrió como pólvora. La CNBV ya estaba al tanto. ¿Usted reportó algo, doña Esperanza? Preguntó Lupita, con un hilo de voz. Yo solo hice lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, Lupita, respondió Esperanza, con una firmeza que sorprendió a la joven. Ahora, ¿qué está pasando con mi liquidación? ¿Ya la están revisando? Sí, doña Esperanza. El comité ejecutivo está revisando su caso. Han puesto todo en espera hasta nuevo aviso. La presión comenzaba a surtir efecto. Una hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una voz masculina, grave y autoritaria. Señora Esperanza Mendoza, habla el licenciado Javier Alvarado, presidente del Consejo de Administración de El Águila Real. Parece que tenemos una situación que requiere su atención. ¿Estaría dispuesta a venir a la oficina mañana por la mañana para discutir este asunto? La sorpresa en el rostro de Esperanza fue evidente, pero su temple no flaqueó. Me temo que eso no será posible, licenciado Alvarado, respondió Esperanza con serenidad. Cualquier discusión deberá incluir a mi abogado y, posiblemente, a representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estoy segura de que entenderá mi postura. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Finalmente, el licenciado Alvarado carraspeó. Entiendo. Quizás podamos arreglar algo más formal entonces. Al colgar, Esperanza no sintió satisfacción, solo un profundo cansancio ante la necesidad de todo esto. Ella nunca había querido ser una denunciante, solo quería hacer su trabajo con integridad y retirarse con la seguridad que se había ganado. Pero el Águila Real la había obligado a tomar este camino, y ahora todos enfrentarían las consecuencias de sus actos. El teléfono siguió sonando durante toda la tarde. Colegas buscando información, ejecutivos intentando controlar los daños, todos clamando por su atención. Esperanza no respondió a ninguna llamada. El tiempo de las conversaciones privadas había terminado. Ahora, todo se haría a la luz del día. Al día siguiente, martes, Esperanza y Rafael se reunieron con el investigador de la CNBV. Durante horas, Esperanza presentó sus pruebas, explicando detalladamente cada irregularidad financiera, cada manipulación contable, cada correo electrónico incriminatorio. El investigador, un hombre experimentado con mirada penetrante, escuchó atentamente, haciendo preguntas precisas y examinando cada documento con meticulosidad. Señora Mendoza, esto es muy serio, dijo el investigador al final de la reunión. Las pruebas que nos ha presentado son contundentes. Vamos a iniciar una investigación formal de inmediato. Le agradezco su valentía al denunciar estos hechos. Mientras Esperanza y Rafael salían de las oficinas de la CNBV, el teléfono de Rafael sonó. Era su contacto dentro de El Águila Real. Rafael, el infierno se ha desatado. La CNBV está allanando las oficinas. Don Fernando está histérico y varios directivos están siendo interrogados. La justicia comenzaba a hacer su trabajo. Esa misma tarde, los medios locales comenzaron a reportar la investigación de la CNBV en El Águila Real. Las acciones de la empresa se desplomaron en la bolsa de valores. Los analistas financieros que antes elogiaban la eficiencia de don Fernando ahora cuestionaban la integridad de toda la estructura de la empresa.
Esperanza recibió una carta formal del Departamento Legal de El Águila Real, revocando su despido y ofreciéndole una licencia administrativa con goce de sueldo y todos sus beneficios, mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Era un intento desesperado por mitigar los daños, pero llegaba demasiado tarde. Al día siguiente, miércoles, Esperanza, acompañada por Rafael, se reunió con el licenciado Alvarado y otros miembros del Consejo de Administración en las oficinas de El Águila Real. El ambiente era de velorio. Don Fernando no estaba presente. Señora Mendoza, gracias por venir, comenzó el licenciado Alvarado, con un tono de voz conciliador pero visiblemente nervioso. Hemos iniciado una investigación interna exhaustiva sobre las preocupaciones que usted planteó. Licenciado Alvarado, interrumpió Rafael con firmeza, quiero dejar algo muy claro. La señora Mendoza no planteó preocupaciones después de su despido. Ella documentó y reportó estas irregularidades repetidamente durante los últimos 4 años, como era su deber. La decisión de la empresa de ignorar esos reportes y luego despedirla días antes de su jubilación habla por sí sola. El licenciado Alvarado se removió incómodo en su silla. Sí, bueno, eso es parte de lo que estamos investigando. Quiero asegurarle personalmente a la señora Mendoza que su despido ha sido revocado. La consideramos una empleada en regla, con todos sus beneficios intactos, incluyendo su pensión. ¿Incluyendo mi pensión completa, sin condiciones?, preguntó Esperanza directamente. Por supuesto, respondió el licenciado Alvarado rápidamente. De hecho, estamos preparados para ofrecerle un puesto de consultora después de su jubilación, que podría comenzar de inmediato si así lo desea. Valoramos enormemente su experiencia. Mi clienta no tomará ninguna decisión hoy, interrumpió Rafael con cortesía pero con firmeza. Cualquier discusión sobre arreglos futuros debe ir precedida de una explicación completa de por qué sus preocupaciones anteriores fueron ignoradas. La reunión continuó durante otra hora, con los miembros del Consejo de Administración intentando distanciarse de las acciones de don Fernando y de las irregularidades financieras. Se pintaron a sí mismos como víctimas de la desinformación, expresando sorpresa y decepción ante la aparente mala conducta. Esperanza permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, dejando que Rafael manejara la estrategia legal, mientras observaba su lenguaje corporal. Eran personas con las que había trabajado durante años, pero que nunca la habían visto realmente. Ahora, no podían apartar la mirada. Al final de la reunión, el licenciado Alvarado hizo una última petición. Señora Mendoza, esperamos que considere hablar con los investigadores de la CNBV sobre las acciones correctivas que estamos tomando. Su apoyo sería invaluable. Esperanza lo miró directamente por primera vez. Licenciado Alvarado, he dedicado casi 30 años al cumplimiento normativo de esta empresa. Durante ese tiempo, presenté incontables reportes documentando serias irregularidades. Envié memorandos específicos sobre los problemas que ahora están bajo investigación. Solicité reuniones con la alta dirección para discutir estas preocupaciones, de las cuales solo se concedieron unas pocas y ninguna resultó en acciones concretas. ¿En qué momento de esa historia tuve su apoyo? El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cooperaré plenamente con la investigación interna y con la CNBV, continuó Esperanza con voz firme. Pero solo hablaré con base en los hechos, como siempre lo he hecho. Si esos hechos favorecen o perjudican a El Águila Real dependerá enteramente de lo que ustedes hagan ahora, no de lo que digan en esta sala. Mientras Esperanza y Rafael salían de la sala de juntas, Rafael susurró: «Perfecto, tía. Los pusiste en su lugar». No fue hasta que llegaron al estacionamiento que Esperanza se permitió respirar profundamente. La adrenalina que la había mantenido firme durante la confrontación comenzó a desvanecerse, dejándola exhausta pero con la conciencia tranquila. Esto no era una victoria, no todavía. Era solo el comienzo de la rendición de cuentas. Ay, amigos, la justicia es como un buen tequila añejo, requiere tiempo y paciencia, pero al final siempre deja un sabor inconfundible. ¿Qué revelará la investigación de la CNBV? ¿Caerán más peces gordos en esta red de corrupción? No se pierdan el siguiente trago de esta apasionante historia. Amigos, la tempestad desatada sobre El Águila Real no hacía más que intensificarse, sacudiendo los cimientos de esa empresa que alguna vez se creyó inexpugnable.
La noticia del allanamiento de la CNBV corrió como un reguero de pólvora por toda Guadalajara, dejando un rastro de asombro y especulación. Los empleados, que hasta hacía poco caminaban con la frente en alto bajo el ala protectora del águila, ahora susurraban en los pasillos con miradas nerviosas, preguntándose quién sería el próximo en caer bajo el peso de la verdad. En las oficinas centrales, el caos era palpable. Don Fernando Velasco, aquel iluminado de las finanzas que se creía un verdadero tlatoani, se encontraba acorralado en su despacho, sudando frío mientras los investigadores de la CNBV revisaban cada documento, cada correo electrónico, cada rincón oscuro de su gestión. Los directivos, que antes le reían las gracias y aplaudían sus innovadoras estrategias financieras, ahora lo miraban de reojo, tratando de deslindar responsabilidades y buscando desesperadamente un parapeto donde guarecerse de la tormenta. Mientras tanto, nuestra valiente Esperanza, acompañada siempre por su astuto sobrino Rafael, se convirtió en el centro de atención. Los medios de comunicación, ávidos de una historia tan jugosa, la buscaban incansablemente, queriendo escuchar de primera mano el testimonio de la mujer que se había atrevido a desafiar a los gigantes. Esperanza, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de hablar solo con la CNBV y con su abogado. «Este no es un circo, Rafael», decía con determinación. «La justicia se imparte en los tribunales, no en los programas de televisión». La investigación de la CNBV avanzaba con rapidez, como un río crecido que arrastra todo a su paso. Las pruebas aportadas por Esperanza eran sólidas, irrefutables. Los investigadores descubrieron un entramado de corrupción mucho más profundo y extenso de lo que inicialmente se sospechaba. No se trataba solo de unas cuantas irregularidades contables, sino de un sistema fraudulento cuidadosamente orquestado para inflar las ganancias de la empresa, engañar a los inversionistas y enriquecer ilícitamente a unos cuantos privilegiados. Los correos electrónicos que Esperanza había guardado celosamente revelaron conversaciones comprometedoras entre don Fernando y varios miembros de la junta directiva, donde se discutían estrategias para manipular los informes financieros y ocultar las pérdidas. Los testimonios de algunos empleados, que finalmente se atrevieron a hablar ante la contundencia de las pruebas, confirmaron las sospechas de Esperanza y aportaron nuevos detalles escalofriantes sobre la cultura de corrupción que imperaba en el Águila Real. La presión sobre la junta directiva se hizo insostenible. Las acciones de la empresa seguían cayendo en picada, los inversionistas retiraban su capital en masa y la reputación de El Águila Real se desplomaba como un castillo de naipes. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su prestigio, la junta directiva convocó una reunión de emergencia. Al final de esa tensa jornada, el licenciado Javier Alvarado, con el rostro desencajado y la voz temblorosa, anunció a los medios la suspensión inmediata de don Fernando Velasco de su cargo y la renuncia de varios miembros clave de la junta directiva. El primer dominó había caído. Al día siguiente, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era la licenciada Patricia Ríos, una mujer con una trayectoria impecable que había sido nombrada como la nueva directora general interina de El Águila Real. La licenciada Ríos, con una voz que transmitía seriedad pero también un dejo de esperanza, solicitó una reunión urgente con Esperanza y Rafael. El encuentro tuvo lugar en las oficinas de Rafael. La licenciada Ríos llegó acompañada de otros abogados de la empresa, con un semblante que reflejaba la gravedad de la situación. «Señora Esperanza, licenciado Mendoza», comenzó la licenciada Ríos con un tono directo pero respetuoso, «la situación en El Águila Real es crítica. La investigación de la CNBV es seria y las pruebas que ustedes han presentado son contundentes. La junta directiva ha tomado medidas drásticas, pero sabemos que esto no es suficiente». La licenciada Ríos deslizó una carpeta sobre la mesa, una carpeta que extrañamente recordaba a la que don Fernando le había presentado el día de su despido. «En nombre de la nueva administración, quiero ofrecerle una disculpa sincera por el trato injusto que recibió. Su despido ha sido revocado oficialmente, su empleo ha sido restituido con efecto retroactivo y su jubilación será respetada íntegramente». Esperanza y Rafael se miraron en silencio. La licenciada Ríos continuó: «Además de esto, queremos ofrecerle un acuerdo de compensación que reconozca el daño que se le ha causado. Esto incluye una suma considerable de dinero, la cobertura total de sus gastos médicos de por vida y una carta de disculpa formal de la junta directiva». El silencio en la habitación era denso. Esperanza tomó la palabra con calma. «Agradezco la disculpa y la oferta de compensación, licenciada Ríos. Sin embargo, mi objetivo nunca fue el dinero.
Lo que yo buscaba era que se hiciera justicia y que se detuviera la corrupción en esta empresa a la que dediqué tantos años de mi vida. Lo entendemos perfectamente, señora Esperanza, respondió la licenciada Ríos. Y estamos totalmente de acuerdo con usted. La nueva administración está comprometida a limpiar el Águila Real de toda corrupción y a implementar políticas de transparencia y ética empresarial. Nos gustaría contar con su experiencia y su conocimiento en este proceso. Después de su jubilación, nos encantaría que aceptara un puesto como consultora externa para ayudarnos a reconstruir la confianza en la empresa. Rafael intervino con cautela. Agradecemos la oferta, licenciada Ríos. Sin embargo, cualquier acuerdo futuro dependerá de la resolución de la investigación de la CNBV y de las acciones legales que puedan derivarse de ella. La reunión continuó durante horas. La licenciada Ríos y sus abogados se esforzaron por mostrar el compromiso de la nueva administración con la transparencia y la rendición de cuentas. Prometieron cooperar plenamente con la CNBV y tomar todas las medidas necesarias para reparar el daño causado. Al salir de la reunión, Esperanza sintió un peso menos sobre sus hombros, pero la cautela aún permanecía en su corazón. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba y que aún quedaba mucho camino por recorrer para que se hiciera justicia plena. Sin embargo, la caída de don Fernando y la admisión tácita de culpabilidad por parte de la nueva administración eran un primer paso importante. Ay, amigos, cuando la verdad comienza a abrirse camino, no hay muro lo suficientemente alto ni oscuridad lo suficientemente profunda para detenerla. ¿Qué revelará la investigación de la CNBV? ¿Caerán más peces gordos en esta red de corrupción? No se pierdan el siguiente sorbo de esta apasionante historia, porque la justicia, aunque a veces lenta, siempre llega. Amigos, llegamos al clímax de esta apasionante saga, el momento en que las cartas se ponen boca arriba y la justicia, como el tequila reposado, muestra su verdadero sabor. 6 meses después de aquella fatídica tarde de viernes en que don Fernando intentó borrar de un plumazo la trayectoria de nuestra tenaz Esperanza, el Palacio de Justicia de Guadalajara se vestía de gala para presenciar el desenlace de este drama empresarial con tintes de telenovela. En la sala, un silencio expectante se palpaba en el aire. Esperanza, con su porte sereno y la mirada firme, acompañada siempre de su leal Rafael, observaba cómo desfilaban los personajes que habían tejido esta red de corrupción. Allí estaba don Fernando Velasco, con su traje oscuro ahora ajado y su arrogancia desinflada, Escol.